fue Proverbios, capítulo 29, verso 2. Vamos a buscarlo otra vez y ustedes me siguen con su vista. Proverbios, capítulo 29, versículo 2. ¿Lo tienen? Bueno, lo que ustedes llegan yo lo leo. Versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Oremos. Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, una vez más. Agradecemos tu cuidado, agradecemos el hecho de poder reunirnos, Señor, en tu casa. Te pedimos que uses tu palabra, Señor, en medio nuestro. También te presentamos, Señor, este certamen electoral y te rogamos, Señor, que tú dirijas cada detalle. Obra de manera especial a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, en estos precisos momentos, ¿verdad?, se están gestando las elecciones a nivel presidencial y a nivel congresional, ¿verdad? Es así. Entonces, mis hermanos, mientras nosotros estamos reunidos acá, porque se puede votar en la mañana, como se puede votar tanto en la tarde. Y hemos querido compartir un tema a tono con este tiempo. Y le hemos titulado El deber del cristiano con el Estado. El deber del cristiano con el Estado, ¿verdad? A propósito de que en estos últimos días se han suscitado algunas controversias en cuanto al particular, ¿verdad? Tiene la iglesia que opinar, pueden los creyentes opinar a favor o en contra o participar en política. ¿Cuál es el derecho que tienen los creyentes a participar en política? Porque este particular ha sido cuestionado en los últimos días por algunas personas, digamos, de la sociedad civil y de otras filosofías. Los pastores, los cristianos, los que tienen que estar en su iglesia orando, que no se metan en política. ¿Hasta qué punto estas cosas son verdad? Lo primero es, hermano, que los creyentes pertenecemos a un estado de derecho. Este es un estado, ¿verdad?, libre e independiente, que tiene leyes. Y usted, como creyente, al igual que cualquier miembro de esta nación, tiene los mismos derechos que tienen los demás. Por tanto, tenemos derecho de votar, tenemos derecho de elegir y de ser elegidos, y esos derechos están consagrados en nuestra Carta Magna y en nuestra Constitución, ¿verdad? Sin embargo, en esta ocasión yo quiero referirme a algunos puntos, tomando como punto de partida esos, digamos, esas responsabilidades que tenemos los creyentes, pero desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico. A eso quiero referirme en esta ocasión. ¿Cuáles son los deberes que tenemos nosotros como creyentes para con nuestro Estado? Ahora, para hablar de Estado y para hablar de creyentes, sería bueno que nosotros definiéramos qué es un cristiano. Y un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, que su vida ha sido transformada. Y es menester que esto sea aclarado, porque nosotros vivimos en un contexto a donde todo el mundo dice que es cristiano, a donde todo el mundo se confiesa ser cristiano, y esos que se confiesan ser cristianos sin haber nacido de nuevo muchas veces dan un testimonio, obviamente, contrario a la vida cristiana. A veces no se someten a las autoridades. Entonces, en términos sencillos, un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el Estado? A propósito del tema, el deber del cristiano con el Estado. ¿Qué es el Estado? Le comparto una definición conforme a la página web del Congreso Nacional de Chile. El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. O sea, como podemos ver, mis hermanos, nosotros tenemos un Estado, el Estado Dominicano. Este Estado está compuesto por diferentes organismos, por diferentes organizaciones, y esas organizaciones y ese Estado es el asiento del gobierno, que en el nivel presidencial nosotros elegimos cada 4 años, y en los niveles congregacionales también elegimos cada 4 años, ¿verdad? Porque ellos son quienes dirigen dicho Estado. Ese es el Estado.
Ese estado, aprendimos en la escuela, que tenía 3 poderes, que de ese estado emanan 3 poderes. El poder ejecutivo, ¿verdad? El poder legislativo y el poder judicial. Ciertamente República Dominicana es un estado con todas las de la ley, de manera que usted y yo como creyentes pertenecemos a un estado, no un estado fallido, ¿verdad? Como dicen algunas personas, sino un estado que cuenta con todos los requisitos, que cuenta con todas las características de un estado de derecho y donde nosotros como creyentes tenemos responsabilidades. El cristiano, aunque pertenece a otro reino, aunque nosotros estamos acá representando el reino de los cielos y somos, como vimos en otras enseñanzas, una embajada en este lugar, ¿verdad? No somos de este lugar. Sin embargo, nuestro rey, al rey al que nosotros le servimos, ese rey nos invita a someternos a todas las autoridades terrenales, ¿verdad? Y en su palabra ha especificado en las escrituras los diferentes deberes que nosotros tenemos como creyentes, los cuales vamos a ver más adelante. En primer lugar, el cristiano debe orar por las autoridades. En segundo lugar, el cristiano debe someterse a las autoridades. En tercer lugar, el cristiano debe glorificar a Dios con sus acciones y decisiones. Y en cuarto lugar, el cristiano debe ser leal a Dios antes que a los hombres. Es decir, debe ser leal a Dios antes que al candidato, antes que su gobernante, por encima de cualquier autoridad. El cristiano tiene que ser leal a Dios. Ese es nuestro cuarto punto. Entonces, nuestro primer punto, el cristiano debe orar por las autoridades, ¿verdad? Los verdaderos creyentes comprados por la sangre de Cristo y renacidos de nuevo por el Espíritu Santo tienen el llamado divino de parte de Dios a orar por sus autoridades, por las autoridades que están, por las que vienen, ¿verdad? Nosotros tenemos esa responsabilidad. Y la Biblia nos enseña a nosotros en el Evangelio según Mateo que usted y yo somos como la sal y somos como la luz. Y tanto la sal como la luz tienen características que son fundamentales, las cuales son aplicadas a nuestras funciones en este mundo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De manera que nosotros, en esa analogía que el mismo Cristo presenta, de que somos sal y somos luz, ciertamente tenemos una función en este mundo. Ciertamente representamos el equilibrio en este mundo. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo oscuro, estamos en un mundo desabrido, pero nosotros somos la sal que le va a venir sabor a ese mundo. Nosotros somos el equilibrio. Es un mundo caído, donde no hay integridad, pues nosotros representamos esa integridad. Y cuando la luz llega, ¿qué tiene que hacer la tiniebla? Tiene que irse. Cuando usted enciende la luz, la tiniebla tiene que desaparecer, porque no tienen acuerdo. La luz con las tinieblas no tiene acuerdo. Cristo con Belial no tiene acuerdo. Andarían dos juntos si no estuviesen de acuerdo. No hay acuerdo, mis hermanos. Y usted y yo tenemos esa característica y tenemos que cumplir con esa función de equilibrio y de buen juicio, ¿verdad? En un estado como en el que nosotros vivimos. Usted dirá, pero caramba, que hay corrupción, hay de todo. Sí, pero usted no está llamado a ser corrupto. Usted no está llamado a apoyar la corrupción. Entonces usted está llamado a ser equitativo. Usted está llamado, ¿verdad?, a actuar con conciencia. Usted está llamado a representar con dignidad y con fidelidad el reino al cual usted pertenece. A eso es que usted está llamado. Independientemente de lo que hagan los demás. Con la luz del mundo, ¿verdad? Nosotros como luz del mundo no podemos ni debemos asociarnos con la tiniebla, sino que tenemos que ser entes de integridad. Y en ese sentido, mis hermanos, la primera responsabilidad que nosotros tenemos para con nuestras autoridades es esa: orar
por aquellos que están en eminencia. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Esto es Pablo escribiendo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Así dice lo siguiente, versículo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Mis hermanos, el cristiano no debe ser indiferente a lo que pasa en nuestro estado y a lo que pasa en nuestro mundo. Nosotros no debemos vivir, ¿verdad?, en los pecados en los que vive el mundo, pero ciertamente tenemos que ejercer una función de equilibrio y una función intolerante en cuanto al pecado. Dice el versículo 2, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Nosotros vivimos en el mismo estado. Si este estado es un estado decaído, es un estado lleno de delincuencia, es un estado en el que no se puede vivir, nos afecta a nosotros también. Entonces tenemos una responsabilidad. Usted tiene la responsabilidad de ejercer su derecho al voto. Usted tiene la responsabilidad de votar por personas que glorifiquen al Dios al que usted le sirve. ¿Por qué? Vamos a sufrir las mismas consecuencias que sufren los demás, independientemente de que usted vote por ese o no vote por aquel. Pero tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables. Porque cuando nosotros no somos responsables, ejerciendo con integridad nuestro derecho al voto, estamos siendo tan irresponsables como aquellos que saquean y se roban el erario público. Entonces no tenemos ningún derecho cuando decimos, se lo están robando, son unos corruptos, pero tú no votas. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás aportando para este Estado al cual tú perteneces? Porque mientras estemos vivos somos miembros de este Estado. Y en la Constitución estamos consagrados como ciudadanos del Estado dominicano y tenemos la responsabilidad de ejercer y de participar en cada una de las cosas que nos competen en cuanto a nuestros derechos. La otra razón que tiene el cristiano para orar por las autoridades la vemos en el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. O sea, ahora no se trata de que tú quieras o no quieras. Es que Dios es que quiere, a Dios le agrada que nosotros oremos por nuestras autoridades. A Dios le agrada que tú ores por tu presidente, que tú ores por tu síndico, que tú ores por tu diputado, que tú ores por los que vienen, que tú ores por los que van. ¿Por qué? Porque tú vives en este contexto y cualquier decisión que se tome te va a afectar a ti, para bien o para mal. Dios quiere que tú ores. Y la Biblia nos dice acá que a Dios le es agradable, le es bueno. La Biblia nos enseña que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Le es pecado. Entonces cuando nosotros dejamos de orar por nuestras autoridades, sabiendo que es bueno, sabiendo que a Dios le agrada, estamos pecando. Pero usted sí es legalista, todo que sí estamos pecando. Porque le estamos faltando a algo que Dios nos está diciendo que haga. Que oremos por los hombres que están en eminencia. Porque a Dios le agrada que los cristianos oremos por nuestras autoridades. No importa si fue alguien por el que tú votaste o por el que tú no votaste, ciertamente es tu autoridad. El presidente que sea elegido en este torneo electoral va a ser el presidente no de un partido, va a ser el presidente de todos los dominicanos. Las leyes y las decisiones que emanen de ese individuo, sea cual sea que Dios elija, te van a afectar a ti para bien o para mal. Por tanto, tú estás llamado a orar por esas personas. No porque yo te lo diga, sino porque la Biblia, porque Dios en su palabra nos invita a que oremos por nuestras autoridades. Dios quiere que tú y yo no seamos indiferentes a quienes nos gobiernan ni a quienes nos van a gobernar. Tenemos ese llamado de orar. Usted dirá, sí, es verdad, eso es lo que tienen que hacer los cristianos, orar nada más. No, no es nada más eso. En segundo lugar, la Biblia nos dice, el cristiano debe someterse a las autoridades. El cristiano debe someterse a las autoridades. Y nosotros veíamos eso, ¿verdad? En nuestras clases de membresía.
las autoridades de la iglesia. El cristiano debe someterse a las autoridades de la iglesia, pero debe someterse a las autoridades terrenales. Se dice autoridades. No está especificando cuáles. A las autoridades el cristiano debe someterse a sus autoridades. Si usted me acompaña, por favor, a Romanos capítulo 13, vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 7. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Dice la Biblia allí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, o sea, no solamente por miedo al castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad todo lo que debáis. Al tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que se le debe respeto, respeto. Al que se le debe honra, honra. O sea, no debe nada a nadie, ¿verdad? O sea, cuando Jesús fue tentado por sus enemigos, en una de esas tantas ocasiones, ¿verdad? En esta, con relación a los impuestos, con relación a los tributos para con el César, ellos fueron, o más bien los fariseos, enviaron unos discípulos de ellos que no eran tan conocidos como ellos, junto con los herodianos. Y estos fueron a tentar a Jesús y a preguntarle si era lícito, si era correcto, si estaba bien que ellos pagaran impuesto al César. Este impuesto era un impuesto anual, y este impuesto anual se pagaba por cabeza. Y cuando ellos le formulan esta pregunta a Jesús, obviamente tentándolo para que Jesús, lo que ellos esperaban era que Jesús dijera: no, usted no tiene que pagarle nada al César, el César no merece tal cosa. Sin embargo, en el verso 19 del capítulo 22 de Mateo, Jesús le dice a ellos mismos: muéstrenme la moneda del tributo. Alguien le muestra una moneda y es un denario. Y Jesús levanta el denario. En el versículo 20 dice: entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, me imagino que al unísono, ¿verdad? De César. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues da al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y los emperadores y los líderes en la antigüedad, además de que cobraban los impuestos, y es lícito pagar impuestos, porque toda sociedad, todo estado, para poder manejarse, para poder mantenerse en el tiempo, necesita del dinero. Y obviamente, ¿de dónde vienen los impuestos? Pues de las personas que viven en ese estado. Ahora, es interesante que Jesús dice: da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si había algo que ellos no debían dar al César, era adoración. La adoración era para su Dios. Ahora, los impuestos tenían que pagar. Pero que esta gente, que la bota de los romanos, que nos han invadido, que son ladrones. No, usted tiene que pagar su impuesto. Si usted no paga los impuestos, usted está en ladrón como ellos, porque usted no está cumpliendo con su deber como creyente, ni está dando ejemplo. Si usted se roba la luz, porque la luz llega cara, usted está en ladrón como ellos, como los que le llevan la luz, porque usted no está cumpliendo con su deber. Usted está dando mal testimonio como creyente. Entonces, mis hermanos, no se trata de que nosotros nos sometamos a nuestras autoridades nos dejemos de someter con la excusa de que esas autoridades son corruptas, ¿verdad? Hay detalles, hay cosas, ¿verdad?, que vamos a ver más adelante, por las cuales nosotros no debemos someternos a nuestras autoridades. Pero nosotros vemos en Mateo capítulo 17, verso 24 al 27, no lo voy a leer, que Jesús mismo pagó sus impuestos. Jesús iba con Pedro, había que pagar el impuesto.
Y Jesús, aunque él no tenía que pagar impuestos porque es el rey del universo, para cumplir con las normas, para cumplir con la ley, para no ofender al Estado, Jesús le dijo a Pedro que buscara un pez, y de la boca de un pez sacó entonces la moneda con la cual se iba a pagar el impuesto. Entonces Jesús nos da ejemplo también de que tú y yo tenemos que someternos a las autoridades. Otra cosa más, Jesús nunca se levantó en contra del Imperio Romano. Había una agrupación llamada los celotes que luchaban en contra del Imperio Romano para derribarlo desde el punto de vista político. Sin embargo, Jesús nunca le dijo a sus discípulos: levántense en alma y vamos a desbaratar César. No, nunca lo hizo. Él cumplió con la función con la cual vino a cumplir, y los impuestos eran pagados, y Jesús entonces promovía que sus discípulos también pagaran impuestos, que los creyentes también pagaran impuestos. Y el impuesto es un tema. La idea general es que nos sometamos a nuestras autoridades. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 13 al 15: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como al enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, mis hermanos. Cuando nosotros hacemos el bien, cuando nosotros somos ciudadanos que cumplimos con nuestros deberes, hacemos el bien y le callamos la boca, como se dice popularmente, a los enemigos del Evangelio, porque ciertamente hay muchos enemigos del Evangelio. Y en esta semana nosotros vimos una muestra de ello. Mucha gente se levantó para decir improperios de aquellos evangélicos que han llamado a sus iglesias a que voten por personas que ciertamente tengan criterio cristiano, que vayan acorde con nuestros valores. No, la iglesia no se puede meter en eso no es cuestión de la iglesia. ¿Y quién dijo que no? Porque yo voy a votar, tú vas a votar. Entonces, para yo votar, entonces si tú me necesitas. Entonces yo puedo votar, pero no puedo opinar. ¿Note qué interesante? ¿Por qué? Porque son impíos. Y el impío sabe que la palabra de Dios está en contra de su impiedad, y que cuando la iglesia habla, cuando el cristiano habla, va a ir en contra de lo que ellos quieren hacer. Las tinieblas no quieren que la luz aparezca. El que está en oscuridad, el que está cometiendo pecado, no quiere ser expuesto. ¿Y qué es lo que hacen las personas cuando no tienen argumento? Bueno, apuntan a la integridad de los demás. Son una rata, son unos mentirosos, son unos hipócritas. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros, y nuestras leyes también lo indican así, que tú y yo tenemos derecho a votar, tenemos derecho a elegir, tenemos derecho a opinar. ¿Dentro de qué marco? Dentro del marco de lo que la Biblia enseña, dentro del marco de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que someternos, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La Biblia también nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. No paguemos a nadie mal por mal, sino que venzamos con el bien el mal. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. El cristiano debe glorificar a Dios con sus acciones y decisiones. Tenemos que glorificar a Dios con lo que nosotros hacemos y con las decisiones que nosotros tomamos. No es tan ligero. No solo venir a la iglesia, no solo andar con una Biblia, no solo venir cada domingo, no solo venir los miércoles. No, tu cristiandad tiene que hacerse valer por tus acciones, y el mundo tiene que ser confrontado con esas acciones. Los creyentes fueron llamados en una ocasión los que trastornan al mundo. Y nosotros tenemos que trastornar al mundo con nuestra fe y con nuestro testimonio. No podemos vivir de espalda al mundo, porque ciertamente nosotros estamos aquí para algo. Estamos aquí para hacer luz y para hacer sal de la tierra. Dice 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda la gloria es del Señor. El cristiano debe glorificar a Dios con todo lo que hace. Note las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted y yo estamos agradando a los hombres, en lugar de agradar a Dios, en lugar de buscar el favor de Dios, entonces no estamos siendo siervos de Cristo. Y si no estamos siendo siervos de Cristo, estamos siendo siervos de Satanás. Porque estamos cooperando con su sistema. Cuando usted y yo cooperamos con la corrupción y estamos a favor de la corrupción, estamos cooperando con el sistema de Satanás y estamos siendo siervos de Satanás. Pablo dice, si todavía yo agradara a los hombres, si todavía yo hago lo que los hombres quieren que yo haga, para mantener a las autoridades contentos, para mantener a los hombres contentos, entonces yo no soy siervo de Cristo, soy siervo de ellos, y en consecuencia soy siervo del sistema, y en consecuencia el sistema está bajo el maligno, soy siervo de Satanás. Entonces, es bueno que nosotros meditemos en esto, mis hermanos. Nosotros somos siervos del Señor. Somos siervos de Cristo y tenemos que agradar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, por lo que aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podés servir a los cargos públicos o a los picapollos o a Dios. Porque por ahí anda una imagen, un picapollo con 500 pesos. Te dan un picapollo, te dan 500 pesos y tú votas. ¿Y a quién tú estás sirviendo? Al hombre. Tú estás votando de acuerdo a tu conciencia, estás votando de acuerdo a tu criterio, estás votando de acuerdo a lo que dice la Biblia, no te estás votando de acuerdo a lo que otro quiere. Porque el Dios tuyo es el vientre. ¿Se acuerdan cuando Saúl vendió su primogenitura por un plato de lenteja? Porque su Dios era el vientre. A veces nosotros actuamos así. Nuestro Dios es el vientre. Yo tengo hambre. Me dan un plato de comida. No, yo voy a votar por ese. Pero es una persona que tiene un concepto diferente de lo que es el matrimonio y de lo que es la familia tradicional. Pero a mí no me importa. Yo lo que quiero es saciar mi hambre, porque yo no le estoy sirviendo a Dios. Yo no soy siervo de Dios. Mi Dios es mi vientre. Que el Señor nos ayude y el Señor nos libre. Nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestro voto y no por el dinero. Votemos con conciencia. Dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es Dios quien tiene que glorificarse. Y es en todo, mis hermanos. Y esto incluye nuestro derecho al voto. No es una cosa primero y la otra después, una cosa así y la otra no, una vida secular, una vida espiritual. No, nosotros somos cristianos de arriba abajo y en todos los lugares que nosotros nos movemos. Si tú comes, si tú bebes, si tú haces cualquier cosa, si tú trabajas, si tú tomas decisiones, hazlo todo para la gloria de Dios. El cristiano debe glorificar a Dios con sus acciones y decisiones, y esto incluye tu voto. Tú tienes que glorificar a Dios cuando vayas a ejercer tu derecho al voto. No votes tu voto, no vendas tu voto. El pastor Otto Sánchez nos comparte 5 principios a tomar en cuenta a la hora de votar, hacer política o afiliarse a un partido político o candidato. En primer lugar, evaluar el compromiso del partido político con la libertad de expresión del pensamiento, sea religioso, político o filosófico. ¿Qué significa esto en español? Este partido está claro con lo que es una familia tradicional. Este partido está a favor o en contra del aborto. Este partido está a favor de los matrimonios homosexuales. Este partido está a favor de la eutanasia o otras cosas que se levantan por ahí. Este partido pone mordaza para con la prensa y no quiere que la prensa se interponga en lo que ellos hacen. O sea, todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta a la hora de nosotros afiliarnos a un partido o dar nuestro voto por un candidato. En segundo lugar, la protección de la vida debe ser sagrada. Es sagrada la vida para ese candidato. Es sagrada la vida para ese partido. ¿Y qué significa esto? ¿Él está de acuerdo con el aborto? ¿Está de acuerdo con el asesinato en el vientre ese partido? ¿Está promoviendo eso? Entonces todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. En tercer lugar, la provisión de justicia para todos. La justicia, desde el punto de vista de la filosofía de este partido o este candidato, es para unos y para otros no. O sea, hay que tomar en cuenta la equidad.
y filtrar cada una de estas cosas a través de lo que la Biblia enseña. Tenemos que ser íntegros, mis hermanos. Íntegro en cuanto a nuestro voto, en cuanto a nuestra elección. Número 4, la preservación de la familia tradicional según los valores bíblicos. Si usted busca en internet qué es una familia, y le va a aparecer un sinnúmero de cosas. Un hombre, una persona con 2 perros, el otro que vive con un caballo, uno que vive con una mata, uno que... No estoy exagerando, mis hermanos, es así. Un hombre que tiene 40 años pero le ponen pamper, y así por el estilo. 2 mujeres que viven juntas, hombre y hombre adoptando hijos, y todas estas cosas tienen un nombre: familia monoparentales, familia tal cosa, familia qué sé yo qué, familia poli qué sé yo qué tal cosa. Sin embargo, en la Biblia nosotros encontramos un modelo único de la familia. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el modelo que nosotros conocemos de la familia. ¿Tiene ese partido o ese candidato ese mismo modelo o tiene otro? Todas esas cosas tienen que ser verificadas por nosotros a la hora de afiliarnos a un partido o votar por un candidato. Número 5, gobernar con excelencia, inspirado en un Dios que así lo espera. Ese candidato, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que busca ese partido? ¿Él busca agradar a Dios con lo que está haciendo? ¿O busca agradarse él? ¿O busca dinero? ¿Qué es lo que está buscando? Nosotros sabemos que hay personas que llegan a la política a hacerse ricos, que llegan a la política a buscar dinero. Hay honrosas excepciones, ¿verdad?, de hombres y mujeres que son buenos servidores. Pero usted y yo sabemos, incluso algunos son del barrio, algunos usted lo conoce, algunos usted se crió con ellos y sabe que algunos también meten la mano, que nadie tiene que contarle de ellos, pero usted va a votar por ellos porque era vecino suyo. Como era vecino mío, a lo mejor me sale algo, pero tú sabes que es ladrón. Pero tú sabes cuál es la filosofía de esa persona. Ah, pero que es familia mía. No se trata de que sea familia de nosotros, no se trata de que sea vecino de nosotros. Nosotros nos debemos a Dios únicamente, y a Dios tenemos que glorificar por encima de nuestros padres, por encima de nuestra madre, por encima del gobierno, por encima de nuestra familia, mis hermanos. Todas estas cosas tienen que ser tomadas en cuenta. Algo que quiero notar es que la Iglesia Católica puso a circular un documento a donde ellos exhortan a la comunidad a que voten por esos candidatos que están allí, porque esos candidatos son pro vida. Y esto trajo mucha discusión, porque los que no eran pro vida, entonces entendían que ellos estaban endosando a esas personas. Pero ciertamente, como les decía ahorita, la iglesia evangélica, la iglesia católica tiene que fijar posiciones, y sus posiciones tienen que ser firmes. Independientemente de lo que crean los demás, nosotros tenemos que fijar posiciones, y esas posiciones tienen que estar fundamentadas en la Biblia. Ahora, esas posiciones no nos van a cargar flores a nosotros. Esas posiciones no nos van a traer elogio. Van a decir que usted es un recalcitrante, van a decir que usted tiene la mente cerrada, van a decir que usted es un atrasado. Pero yo prefiero glorificar a Dios y que el mundo me diga que soy un atrasado. Entonces esta tiene que ser la mentalidad que tú y yo tenemos que tener. Hermano, no vote por un candidato, vota para agradar a Dios. Que la primera temática, lo primero que tú tengas en tu mente a la hora de votar, no sea el candidato X, sea la pregunta: ¿estoy agradando a Dios votando por este candidato? ¿Este hombre agrada a Dios? Entre todos estos hombres por los cuales voy a votar, ¿cuál es el menos malo? ¿Cuál es el que de alguna manera es hasta religioso, verdad? Y respeta la vida y respeta medianamente esas cosas que nosotros promovemos y creemos como creyentes. Votemos por hombres y mujeres así, porque ningún hombre ni mujer que deshonre a Dios merece tu voto. No le dé tu voto a ningún hombre ni a ninguna mujer que deshonre al Dios que nosotros le servimos. En cuarto lugar, mis hermanos, el cristiano debe ser leal a Dios antes que a los hombres. El cristiano debe ser leal a Dios antes que a los hombres. Y usted dirá, pero hemos hablado de someterse a las autoridades. Sí, es verdad. En Romanos 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Sí, es verdad. Pero cuando estas autoridades
cuando las decisiones de estas autoridades contravienen con los principios bíblicos y nos llevan a nosotros a accionar en contra del Dios al que nosotros le servimos, usted y yo no debemos tolerar eso. Porque ¿quién fue que lo puso ahí? Dios. Entonces Dios como autoridad está por encima de todas las autoridades. Y si estas autoridades desobedecen a Dios, usted y yo no debemos hacerle el juego. No debemos tolerar eso. Y debemos pararnos firmes en contra de eso. Es Dios quien ha designado todas las autoridades que están sobre nosotros. Por tanto, mis hermanos, si estas autoridades nos conducen a blasfemar el nombre de Dios, usted y yo debemos rechazar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma a dichas autoridades. Y el voto, mis hermanos, el voto es una herramienta que puede prevenir eso. La gente dice, cuando el río suena, es porque agua trae. Y la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y todos los candidatos que tienen ese tipo de filosofía, en su discurso lo demuestra, porque por lo general son agendas pagadas. Y yo te estoy pagando a ti para que tú me promuevas eso. Y yo no voy a dejar de promoverlo porque me están pagando. Y en otras palabras, nosotros también estamos viendo eso. Estamos viendo, estamos escuchando el discurso de uno y otro candidato. Entonces tomemos en cuenta eso, mis hermanos. ¿Cuál es el discurso de mi candidato? ¿Qué es lo que promueve? ¿Qué es lo que expresa a través de sus redes sociales? ¿Qué es lo que expresa a través de sus anuncios? ¿Qué es lo que nosotros vemos allí? ¿Está deshonrando a nuestro Dios? No lo queremos. No vamos a ejercer nuestro voto por nadie que deshonre al Dios que nosotros le servimos. Ahora, ¿esto es nuevo? No, esto no es nuevo. Nosotros, si vamos a la Escritura, los apóstoles tuvieron en poco su propia vida con tal de glorificar a Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 29 al 30, cuando a ellos se les prohibió que no predicaran en el nombre de Cristo, fueron azotados, lo estuvieron presos, y cuando a ellos lo soltaron, ¿sabe qué hicieron? Siguieron predicando el nombre de Jesucristo. Dice el versículo 29 del capítulo 5, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, por encima de lo que los hombres digan. La Biblia nos dice que sobre el más alto vigila a otro más alto. Y el Dios al que nosotros le servimos está por encima de todas las autoridades. Por tanto, nuestro Dios es soberano. Y a ese Dios es que tú y yo tenemos que glorificar con nuestras acciones y con nuestras decisiones. Algunas personas votan por el que vota la mayoría, por el que va a ganar. Ah, no, yo voy a votar por él. ¿Y por qué? Porque eso es el que va a ganar. Y yo no quiero perder. Ese es el criterio bíblico. Eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. No, mis hermanos, eso no es lo que tú y yo encontramos en la Biblia. Si tú vas a Daniel, capítulo 3, versículo 16 al 18, ¿verdad? Cuando Sadrach y Mesach y Abednego fueron cuestionados por Nabucodonosor, porque ellos no se inclinaban a la estatua ni celebraban sus dioses, ¿qué ellos le contestaron? Bueno, la Biblia nos dice en el verso 16, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puedes librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, no librará. Y si no nos libra, escuche, y si no nos, que me quemen, ¿verdad? Y si no nos libra, oh rey, no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos tu estatua que ha levantado. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿no estaba todo el mundo adorando esa estatua? ¿Saben quiénes eran los únicos que no tenían que adorar la estatua? Ellos tres. A donde hay una cantidad de personas, las únicas 3 personas que no se doblaron ante esa estatua y ante los dioses de Nabucodonosor fueron esos 3 hombres. ¿Por qué? Porque ellos querían glorificar a Dios. A una costa de su vida, su lealtad a Dios estaba por encima de su vida, mis hermanos. Yo estoy hablando de creyentes, estoy hablando de cristianos. Tú y yo tenemos que tener la misma actitud. Nuestra lealtad tiene que estar por encima de nuestra propia vida. Tenemos que glorificar a Dios a una costa de nuestra vida. Y en la historia reciente nosotros vemos los mártires. Niega a Cristo o te muere. Y muchas personas fueron quemadas en la hoguera. Muchas personas murieron y todavía están muriendo por causa
del nombre de Cristo. En estos días yo leía la biografía de William Tyndale. William Tyndale fue el traductor de la Biblia inglesa, ¿verdad? En aquellos tiempos en los que la Biblia no se podía traducir. Y William Tyndale fue perseguido por diferentes estados, por diferentes países. Duró alrededor de 12 años corriendo hasta que por estratagema y por engaño lo encontraron. ¿Y saben qué hicieron con William Tyndale? A William Tyndale, además de que lo agarraron con una cadena y lo asfixiaron con una cadena hasta que muriera, luego lo llenaron de explosivos y lo quemaron. Así era, mis hermanos, como se trataba a las personas que daban gloria a Dios. Y él le ofrecieron muchos salvoconductos para que él se negara, le ofrecieron muchas cosas, pero él prefirió dar gloria a Dios y no dar gloria a los hombres. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres, mis hermanos. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres y no vender nuestra conciencia por dinero, por un cargo público, ¿verdad? Porque cuando usted vende su conciencia por dinero o por un cargo público es lo mismo que negar al Señor. Usted está negando su principio. Usted está siendo un irresponsable y está yendo en contra de lo que Dios ha establecido y no le está dando gloria a ese Dios que envió a su único hijo a morir por usted en la cruz del Calvario. O sea, lo que estamos haciendo, mis hermanos, cuando no consideramos eso, cuando no honramos a Dios por lo que nosotros hacemos y decimos, es que estamos tirando por el suelo el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Le parece poco? Pero es un voto, es una boleta nada más. Ese voto y esa boleta definen muchas cosas. Ese voto, esa boleta que usted deposita en esa urna, definen muchas cosas y no podemos, no debemos vivir de espalda a los torneos electorales y a las cosas que se hacen en nuestro estado, en nuestro país. Esaú tuvo en poco su primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Muchas personas tienen en poco su voto y lo venden por un picapollo o por 500 pesos. Eso es algo ridículo, mis hermanos. Nosotros dependemos de Dios y es el Señor quien suple nuestras necesidades. Y si usted y yo dependemos de Dios, tenemos que confiar en el Señor en nuestras necesidades. No podemos servir a Dios y a la riqueza. O vamos a menospreciar a uno y vamos a estimar a otro. ¿A quién estamos menospreciando cuando cogemos el picapollo de los 500 pesos? Estamos menospreciando a Dios. Estamos trayendo a Dios al suelo en nuestra vida, mis hermanos. Y hoy la familia tradicional en muchos países de la región es afectada por las leyes que los congresos, que los poderes ejecutivos de esos países han hecho, ¿verdad? Han elaborado. Y hay en muchos países a donde los niños los visten como hembritas. Hay en muchos países, mis hermanos, a donde no hay distinción entre un sexo y el otro. A donde la homosexualidad, a donde mirar mal a un homosexual, usted es castigado por la ley. O sea, es como si las cosas malas tomaran el lugar de las cosas buenas y estas cosas entonces son legalizadas por los gobiernos. ¿Por qué usted tiene que tener los ojos abiertos a la hora de votar? Porque aquí podría pasar lo mismo. De seis países que penalizan el aborto, este país es uno. Pero luchando con un grupo de personas que quieren meter leyes para que el aborto sea despenalizado. Luchando y repartiendo dinero en el Congreso. Porque se reparte dinero para que esas agendas salgan a flote, para comprar la conciencia tuya y la conciencia mía. Como creyentes, mis hermanos, no debemos permitirlo. No debemos vender nuestra conciencia por un plato de lentejas, mis hermanos. La eutanasia, el aborto, la homosexualidad ha entrado a muchos países. La eutanasia es, mis hermanos, cuando a las personas, a través de la ley, se le puede poner una inyección para que muera. Por ejemplo, nosotros tenemos en un plano el aborto, a donde se asesinan a los niños antes de dar a luz, antes de nacer, y en el otro plano tenemos a los adultos mayores, a donde por ley, supuestamente para que esa persona no sufra, en esos estados donde esas leyes han sido aprobadas, a esa persona se le pone una inyección para que esa persona muera. Y yo le contaba a ustedes, le traía el reporte de una noticia que se publicó mucho en las redes sobre una pareja de ancianos y murieron con la mano agarrada, y el periódico, precisamente esta publicación salió el 14 de febrero.
exaltando el amor. Mira cómo murieron esa pareja, murieron los dos juntos. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Lo asesinaron a los dos juntos. Entonces esas cosas son normales en esos países porque sus congresistas, porque los gobernantes las han aprobado. ¿Y por qué esos gobernantes han llegado allí? Porque los votantes han votado por ellos. Y entre esos votantes hay cristianos. Si esas personas pasan, que no pasen por ti. Que no pasen por tu voto. Ah, pero que como quiera van a pasar, sí, pero que no pasen por tu voto. Que tú no tengas delante de ti esa mancha en tu ropaje de tú haber votado por una persona que está a favor del aborto, que está a favor del asesinato de niños, que está a favor del asesinato de personas mayores, que está a favor de la homosexualidad, que está a favor de un sinnúmero de cosas, mis hermanos, que nosotros no podemos ni siquiera decir delante de los niños. Hay tráfico de niños, hay tráfico de órganos, hay muchísimas cosas, las cuales las agendas promueven. De manera que tu voto tiene un peso y tiene un valor. Démosles a ese voto el valor y el peso que tiene, basado en nuestros principios bíblicos, mis hermanos. Votemos con sabiduría. Cuando nuestros gobernantes ceden ante el hombre del maletín, mis hermanos, ponen en juego nuestra familia tradicional. Ponen en juego el futuro de nuestros niños. Porque usted pudiera decir, pero yo soy un adulto ya. Sí, y tus niños, y tus nietos, y la familia que viene detrás. Tú no piensas en ella. Tú no piensas que este tipo de gobernantes que se han robado hasta las materias que había en las escuelas que tenían que ver con educación religiosa, las han quitado. Que han quitado la Biblia en muchísimos estados para colocar otras cosas que no honran a Dios. Eso tal vez no te afecte a ti, pero va a afectar a tu generación. Y no podemos ser egoístas, mis hermanos. Votemos con responsabilidad. Votemos con decencia, votemos sabiendo que nuestro voto está honrando al Dios que tú y yo le servimos. Yo le leía un versículo al principio, Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Le digo una cosa, nosotros somos parte de este pueblo. Y si este pueblo es gobernado por justo, nosotros vamos a disfrutar de esa alegría. Si este pueblo es gobernado por impío, nosotros vamos a gemir, aún no hayamos votado por ellos. Ahora cumplamos con nuestro deber, ejerzamos nuestro derecho al voto y glorifiquemos a Dios cuando nosotros votemos, mis hermanos. Muchísimas gracias. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra.